Boa noite. Provocados pelo recém-lançado livro Psicoanalistas ao Teléfono, muito nos alegra contarmos com seu autor, Jorge Chamorro, para que nos fale sobre o recurso à virtualidade para fazer existir o laço de palavra, que é o laço analítico. Recurso maciçamente empregado durante o isolamento físico de um dia. Como a internet é uma tecnologia que informa e modela as subjetividades da nossa época, que nos ensina a psicanálise por WhatsApp, telefone, etc. Quais são as suas vantagens e desvantagens? Antes de passar a palavra para o nosso convidado, Jorge Chamorro, devo acrescentar que ele publicou outros livros, ministra seminários, é membro AME da Escola de Orientação Lacaniana e da Associação Mundial de Psicoanálise. Para ser mais preciso, Chamorro faz parte da história da psicanálise. É um dos pioneiros na transmissão do ensino de Lacan. Faz parte de um caldo de cultura que transmutou a psicanálise na Argentina, país no qual a psicanálise circula, questiona e é questionada, como talvez em nenhum outro país. Antes de passar a palavra para Chamorro, agradeço que ele tenha disponibilizado um exemplar de Psicoanalistas ao Teléfono para a nossa biblioteca. Com a palavra, Jorge Chamorro. Bueno, comienzo entonces. Paulo, ¿empezamos? Sí. Bien. Eh, ¿Hasta qué hora tenemos, más o menos? Y tal vez hables durante media hora, Bueno, muy bien, 40 minutos, y deje para las cuestiones. Hay mucha gente que muy bien. Bueno, voy a hablar fuera de mi ritmo habitual, gostaria fuera de mi ritmo habitual, que es de perguntas. muy acelerado. Entonces voy a tratar de hablar lento para que se entienda. Pues sé que en general los brasileños entienden cuando se habla en castellano, pero igual voy a hablar lento para tratar de hacerme entender en lo esencial. No hace falta entender todo. Eh, el punto, les agradezco mucho la invitación, pero esta invitación forma parte de uno de los efectos de este libro, que es un efecto que excede al todo cálculo mío. Les cuento cómo es el proceso y después cuál es el eje de este libro. Es un seminario que comenzó casi en los primeros días de la pandemia. Gloria, cerrar el micrófono. Bien. Este, Empezó muy en los comienzos de la pandemia y para los que lo han leído o lo vayan leyendo, van a notar que tiene un alto contenido emotivo, ¿no? Tiene un alto contenido emotivo mío y de todos los que participan. Este seminario comenzó con la iniciativa de un eh, miembro de un grupo, que se llama Carlos Vilaseca, está presente aquí, que me insistió en armar un seminario de ese grupo que yo tenía en mi consultorio en forma privada, y que era un grupo de 20 personas que hacía tiempo que se reunían para tratar de cosas del psicoanálisis. Al final, frente a su insistencia, dije, porque yo ni sabía lo que era el Zoom, ni cómo funcionaba todo eso. Ahora forma parte habitual de todo lo que hacemos, o de muchas cosas que hacemos, entre otras. Y finalmente hicimos esa reunión. Antes de empezar la primera reunión, otro grupo que venía a mi consultorio pidió si podía estar.
Bueno, esta entrada esta demanda para participar de ese grupo, que yo creo que estaba muy condicionado por lo que todos vivíamos, el aislamiento, llegó hasta tener 1.100 inscriptos. O sea que fue una suerte de avalancha irrefrenable, ¿no? Que inclusive yo tenía un Zoom para 100 personas, pero muy rápidamente esas 100 personas se transformaron en 500, o sea, hubo que hacer un Zoom. Y cuando llegamos a 500, llegó a 1.100, hubo que reformular de nuevo el Zoom, cada vez más caro además. Este, que se paga en dólares. Así que bueno, ocurrió eso que fue un poco desbordante lo que ocurrió, muy marcado por el contexto de la pandemia y del aislamiento, pienso yo. Las consecuencias fueron un poco imprevisibles. Este, por ejemplo, yendo aquí a la provincia de Mendoza, fui a ver a un escultor y su mujer, bailarina, me dijo que me hizo un regalo y me dijo que ella la había sostenido en la pandemia escuchar este seminario y no tenía nada que ver con el psicoanálisis ni nada de eso, sino que esperaba los jueves para escuchar el seminario. Bueno, este tipo de efecto fue muy notable y es muy notable, hoy estaba releyendo al final los comentarios que hacen todos, produjo un efecto como si hubiera funcionado como una interpretación en el momento justo. Es decir, las consecuencias de esto, que es a donde empiezo el elemento conceptual, es que no, en general no se sabía qué hacer. Con la pandemia no se podía atender presencialmente y no se consideraba, no era mi caso, que atiendo pacientes hace muchos años por teléfono de distintos países y demás, especialmente de Estados Unidos, porque cuando yo preguntaba, busquen ahí un analista, dicen, aquí no hay psicoanalistas. Esta fue la respuesta reiterada que encontré en Ámsterdam. Buscaba en Ámsterdam un paciente, un analista, no hay analistas que escuchen acá, sino hay analistas que dan consejos y proponen ejercicios y dan alguna medicación para curar la neurosis, algo así. Bueno, eso hizo que el seminario también fuera de múltiples lugares del mundo, digamos, increíble la diversidad que se armó allí. Eh, Primera cuestión, entonces, hay toda una discusión crónica e histórica sobre si el hablar por teléfono o por video y demás es psicoanálisis o no es, ¿no? Ah, y esto es una vieja discusión. La palabra importante para nosotros o para mí, que es de Jacqueline Miller, tiene una posición contraria a que el psicoanálisis pueda ejercerse por teléfono. Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de respeto por él, fue mi analista también, y a pesar de pensar hoy que fue un desperdicio que mis 15 años de análisis con Miller solo hubiera transcurrido el análisis cada vez que yo iba a París, que no podía ir todos los días, sino que iba 2 o 3 veces por año, y eventualmente nos encontrábamos en distintos lugares donde él viajaba. Hoy pienso que hubiera sido muy bueno que el análisis se mantuviera, ese análisis transoceánico, se hubiera mantenido por teléfono o por video o como quieran, este, porque le hubiera dado otra continuidad. Yo pasaba en esas 7 meses y el análisis, lo hablado en el análisis, quedaba un poco en el aire. Entonces, me parece que el teléfono o el video o algún medio de estos hubiera dado otra continuidad a mi análisis, eso creo yo, desde mi experiencia de ese trabajo. Bueno, Miller no considera y no consideró. De todas maneras, aceptaba que yo presenté un trabajo de una intervención psicoanalítica por WhatsApp con una paciente encerrada en una habitación hasta que salió. O sea, entonces todo esto que uno dice, hay una clave muy importante, que tenemos que definir qué es un análisis. Si no sabemos qué es un análisis con toda la claridad
de nuestros principios lacanianos, no podemos definir si se puede hacer por teléfono o no. Entonces, el seminario transcurrió en un intercambio y en una investigación sobre este tema, si se podía hacer un análisis no presencial, y hay un capítulo dedicado por una persona que vive en Ámsterdam, que le pedí especialmente que recogiera todas las críticas que hay al psicoanálisis por teléfono o virtualmente, que recogiera todas y que las trajera para discutirlas y recibirlas. Están en el texto ahí, es Andrea Meyer, que vive en Ámsterdam y que hizo la recopilación de todo lo que encontró de objeciones en psicoanálisis por teléfono. Yo tengo una interpretación de todo esto, porque, por ejemplo, también hay un prejuicio, a mi entender, para atender análisis a las parejas. Yo atiendo y hago con lo que considero psicoanálisis, tengo mis fundamentos para decir que hago psicoanálisis, y ahora vamos a ir a decir, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Todo esto, pero yo hago psicoanálisis de pareja, no psicoterapia, y hago psicoanálisis por teléfono, y hago, donde voy, hago psicoanálisis. Eso, con las parejas tengo todo un desarrollo sobre por qué lo llamo psicoanálisis, y ahora voy a explicar eso. Por eso yo me oriento por distintas cosas, por Lacan, por Miller, por Oscar Mazota, que fue el que inauguró el psicoanálisis en la Argentina, el que hizo la entrada del psicoanálisis lacaniano en la Argentina, y que en una carta, trabajaba con grupos terapéuticos, me dijo: ¿qué se te puede reprochar? Porque yo le planteaba que había un contexto muy agresivo respecto de hacer psicoanálisis terapéutico, grupos de psicoanálisis. Y me dijo: ¿qué se te puede reprochar? Donde hay palabra, un psicoanalista tiene lugar. Y siempre y cuando no intervenga con la manguera del bombero. ¿Se entiende? La manguera del bombero. O sea, después vamos a aclarar qué es la manguera del bombero y qué es intervenir con otra cosa. Pichon Rivière. Pichon Rivière era un sujeto que era un sujeto, digamos, que encarnaba muy bien la primera enseñanza de Lacan, con su posición muy parecida a mi encuentro con Lacan. Y ahí hay una diferencia que yo no podría decir que mi encuentro con Lacan, que fue único en su consultorio, hubiera sido lo mismo por teléfono, no lo podría decir. ¿No? Digamos, el cuerpo de él jugó un dato muy relevante en ese encuentro. No hubiera sido lo mismo por teléfono. O sea que no somos necios, que decimos teléfono y todo eso, y que sí. No, no. Hay una diferencia, hay particularidades, hay personas que sostienen mejor el teléfono y otras que no tanto, etcétera. Bueno, por eso digo, no es que decimos todo es igual. No, no. Ahora pasamos a una cuestión. En esas circunstancias, a mi entender, y en otras que pueden ser peores, como una guerra, es decir, el psicoanalista, a mi entender, tiene una, un imperativo de sostener los análisis. En ese momento, muy importante, porque había una indeterminación tanto de los psicoanalistas como de los pacientes. No se podía salir, y salir era riesgoso, había que usar otros medios. Mi idea era que había que proponerles a los pacientes, no darles a elegir. Ustedes saben que en la ética lacaniana, Lacan nos enseña una cosa, que es la ética del forzamiento. Y ahí hay que distinguir muy claramente lo que es la ética del forzamiento de un amo y la ética del forzamiento, que es la decisión, es lo que se llama el deseo decidido, es la pulsión que impone algo que es importante que el analista lo encarne con lo que se llama el forzamiento. El amo fuerza también. El psicoanalista no fuerza de la misma forma que un amo. Esta ética del forzamiento, porque en algunas personas daban
daban a elegir, ¿quiere que suspendamos o quiere que hablemos por teléfono? Error, no se hace eso con un neurótico, porque el neurótico es indeterminación, el síntoma de la neurosis es indeterminación, es insatisfacción del lado de la histeria, es duda al respecto del obsesivo. Entonces no se hace eso de ofrecer que el yo, nosotros estamos siempre presente que nuestro adversario es el yo de todos nosotros, es nuestro adversario. Nosotros dialogamos con el sujeto, no con el yo del paciente, no con la voluntad, sino con el deseo. Y por lo tanto, muy importante, no ofrecerle al yo qué quiere elegir. El yo se equivoca siempre cuando elige o no puede elegir. Se queda en la vacilación de la indeterminación neurótica. Por eso mi idea era que había que exigir a los pacientes continuar el análisis por los medios que eran posibles en ese momento. Después hay otro problema, hay otro problema que cuando se termina la pandemia, los pacientes y muchos analistas, por comodidad, siguen con el teléfono, pudiendo estar presentes. Me parece que ahí hay otro problema, digamos que le quita el cuerpo y que todos hablan de comodidad, no hay que trasladarse. Para mí, está en el texto. Alguien dice, no, yo no quiero continuar porque no me es cómodo hablar por teléfono. ¿Y quién dijo, le digo yo al analista en el texto, y quién dijo que nosotros trabajamos con la comodidad? Nosotros somos sujetos los analistas, ¿no? Que incomodamos a la gente, no las alojamos. La gente que quiere estar cómoda tiene que ir a hacer yoga, no psicoanálisis. Y el analista que quiere alojar cómodamente a la gente tiene que hacer yoga también, no es un problema del análisis la comodidad. Por lo tanto, trabajamos en la incomodidad y cuando alguien está muy cómodo, estamos complicados. ¿Qué quiere decir muy cómodos? Que transcurrimos en el principio del placer, de contar cosas, de conversar, de charlar. Lacan dice, cuando nos veamos hablando, conversando con un paciente, hay que patear el tablero, hay que ahuyentar a los perros, dice Lacan, y salir con cualquier cosa. El diálogo mata el psicoanálisis. Este es el psicoanálisis entre un analista y un paciente. Por eso, primer dato, ética del forzamiento. Lo que transmito en este texto es el impulso a que la gente sostenga a sus pacientes y les demande la presencia. Una cosa, demandar, ustedes saben, o no lo saben, lo recuerdo, que el psicoanálisis se arma sobre la no respuesta a la demanda del paciente hacia el analista. Digamos, se hace sobre un horizonte de no respuesta. Entonces yo hasta con lo que digo estoy invirtiendo. El analista demanda al paciente que venga al análisis en circunstancias muy complicadas, como fueron la pandemia y alta duración. Entonces, yo ahí lo que hay que ver es qué tipo de demanda, porque hay dos demandas. Una es la demanda que está sostenida en la pulsión, en lo inexorable. Y entonces el analista encarna eso en términos, para no ser complicados, es el imperativo kantiano. Hay que hacer lo que se debe hacer. ¿No? Cuando Kant desarrolla este forzamiento al hacer lo que hay que hacer, habla de qué habla, de la dignidad, y que la dignidad para un sujeto es mucho más importante que el placer, el bienestar, etcétera. Es la satisfacción de hacer lo que uno debe hacer. Esto es, en términos lacanianos, es ética contra moral. La moral hace lo que está bien o lo que está mal. Y la ética es hacer lo que debo hacer de acuerdo a cada circunstancia, hecho o historia de cada uno de nosotros. Por eso, el primer dato que hay que entender de este texto es que, diciéndolo irónicamente, yo puse a trabajar a todos los psicoanalistas que me rodeaban. Los puse porque ellos dicen que yo los puse.
Y esto empujó, y la gente venía a ver al seminario porque decían, ahí se propone trabajar, se propone seguir el trabajo analítico. Esto ayudaba a los analistas a impulsar eso, y lo digo porque no lo digo porque se me ocurrió, sino porque hay gente que me dice que recuperó su consultorio a partir de este seminario, que renovó su consultorio y lo sostuvo. Esto además entre nosotros, digamos, el tema de los analistas y el dinero, se quedaron sin trabajo los analistas con la pandemia, no había más trabajo. Y esta era nuestra virtud, era el desperdicio de una virtud de nuestro trabajo, que nuestro trabajo se podía sostener y no todos los trabajos se podían sostener en forma virtual. Entonces era muy importante aprovechar la posibilidad nuestra de sostener un trabajo a pleno como estaba antes de la pandemia. Teníamos la virtud y la ventaja enorme de seguir trabajando, sin esto seguir dando clases, haciendo seminarios, etcétera, etcétera. Todo esto que hacía al lazo social en un momento de aislamiento total. El mío en particular, por mi edad, el que me asesoraba, que es el que trabaja la vacuna Pfizer, que dirige toda la temática de la vacuna Pfizer, que es amigo, me dijo, encerrate y no salgas hasta que se cure el último, me dijo en el primer momento. Bueno, desde allí empezó todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el psicoanálisis? Para ver si después entra en el teléfono. Digamos, entonces definamos esto. Yo no tengo idea, no sé, Paulo o María Inés, se usó en Brasil el pase a la entrada. ¿Funcionó el pase a la entrada en Brasil? ¿O no? ¿O la escuela Em um todavía? momento, aconteceu no momento, depois não mais, No más. Bueno, né? en la Argentina estuvo un tiempo bastante prolongado, y la pregunta era, a los que entraban en el por el pase, la pregunta era, ¿por qué usted está en análisis? ¿Cómo lo demuestra? Lo que había que demostrar era que uno estaba en análisis. Y recuerden una cosa, primera cuestión, un- el analista no determina por ser analista, eso era el clásico antes de Lacan. Los analistas eran analistas porque se habían recibido de psicoanalistas en la estructura de la internacional del psicoanálisis. Año 1, año 2, candidato, psicoanalista. Se recibía. Todo lo que hacía un psicoanalista era psicoanálisis. Así era la respuesta. Es decir, y además los rituales. Yo los he vivido también cuando he demandado. Yo me decía 4 sesiones a un sujeto que era muy importante en la Argentina, que se llama Willy Barangé, que era el lacaniano de la IPA. Yo le fui a pedir análisis, me dijo, me cobraba una fortuna, no tenía la plata para pagar todo eso. Le dije, mire, creo que voy a pedir plata prestada, pero para 3 sesiones. Dijo, no, yo hago psicoanálisis. 3 sesiones es psicoterapia. Es decir, me dijo el lacaniano de la IPA. O sea, para nosotros todo eso se desarmó. Lacan desarmó todos esos rituales que aseguraban que uno estaba haciendo psicoanálisis. Entonces, si ustedes me dicen, estoy haciendo psicoanálisis, mi pregunta va a ser, ¿cómo lo sabes? Contame cómo lo sabes. No porque me analizo con tal que es psicoanalista. Eso no me asegura nada. Los más renombrados hacen psicoterapia, aunque se llaman a sí mismos psicoanalistas lacanianos. Pero son reconocidos por las escuelas. No, eso no me asegura que hay un análisis. Los analistas lacanianos no necesariamente ni seguramente hacemos análisis con toda nuestra práctica. Y entonces, si no se demuestra por la categoría del psicoanalista, la experiencia y todo eso como psicoanalista, ¿en cómo se demuestra que uno está en análisis? 2 cosas, diría yo. Por la forma de interpretar del analista, la interpretación hace al analista, no al revés. El analista hace la interpretación.
O sea que un analista, según cómo interpreta, puede desmentir que es un psicoanalista, aunque esté nombrado por lo que fuere como psicoanalista. Él se define en el acto, es decir, por la forma de interpretar. Ahí nace otra pregunta. ¿Y cómo hay que interpretar para uno ser definido como analista? Ahora vamos a ir enseguida a eso. Entonces, el tema de la práctica del psicoanálisis es qué tiene que ocurrir en el análisis. Primera cuestión, no lo define el analista por sus títulos, porque no hay título de psicoanalista. ¿Y cómo lo define? Por la única práctica que tiene en que se manifiesta lo que Lacan llama el deseo del analista. ¿Cómo se manifiesta? Por la interpretación. Y ahí hay todo un tema que es sensible para mí en este momento, que me estoy dedicando a eso, si en la psicosis hay que interpretar o no hay que interpretar. Digamos, y para mí, por supuesto que hay que interpretar con un tipo de interpretación, no cualquiera. La interpretación en el campo de la psicosis es una interpretación constructiva, no destitutiva. Y la interpretación en el campo de la neurosis después si hay tiempo voy a desarrollar un poquito eso. La interpretación que corresponde a la neurosis, no ponemos el campo de la psicosis, es una interpretación que divide. Entonces, si ustedes hubieran hecho el pase a la entrada, tendrían que haber demostrado, primero, no me importa con quién te analizás. ¿Cuál es la interpretación que vos recibís? Y si la interpretación produce el efecto de división. O sea que para ver si eso se puede hacer por teléfono, tenemos que decir si por teléfono se puede dividir o no. Y se puede interpretar como se interpreta para dividir. O sea que hay una relación entre interpretación y división. Hay que ser expertos en saber qué es dividir, porque uno puede decir dividir y no tener la menor idea de qué es dividir. Y tener y tener la interpretación X que no divide nada. Nosotros, en el campo lacaniano, tenemos un enemigo. El enemigo es el yo y el yo es siempre sentido. ¿Sentido qué es? El sentido. Esa es la diferencia con la psicoterapia. La psicoterapia da sentido. Nosotros no damos sentido. El asunto es cómo hacemos para no dar sentido. Esta es la clave fundamental. Entonces, después vamos al teléfono de nuevo. División. Interpretación es un tipo de interpretación especial que divide. Segunda cuestión, el no dar sentido. Son los tres elementos que suponen otra cosa más, que el psicoanalista lacaniano habla de discursos, no habla de hechos. Ustedes revisen los casos que ustedes escuchan, los que presentan ustedes o los que escuchan presentar, y van a ver que muchas veces, inclusive con testimonios de AE, etcétera, muchas veces se habla de hechos y uno se pregunta cómo se enteró. Es decir, viene un paciente y presentamos un caso. Bueno, es una persona que dice que tiene tantos años, que tiene tal familia, que tiene esto, que tiene esto, que tiene aquello. Mi pregunta es, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Fuiste a la casa a preguntar cómo era? ¿O te enteraste por lo que dijo? Ah, contame cómo lo dijo. Y si una persona viene y dice, tengo tantos años, eso ya es un dato, siempre y cuando yo no haya preguntado esto o lo otro. Por eso, siempre cuando alguien habla, interpreta su vida y sus hechos. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna referencia a los hechos. ¿Cómo se llama la interpretación del analista lacaniano? Se llama irrealizar el referente. ¿Y cómo se irrealiza el referente? Se irrealiza con un tipo de interpretación. O sea que cuando ustedes hagan un juego, casi lo pueden hacer como un juego divertido. Cuando alguien presenta un caso y dice, no, porque de chico el padre, yo tengo un paciente que está preso, este,
por una actividad que hacía, que no está condenada por la ley, pero se lo sospechan y no se lo puede probar, y hace 2 años que está preso y lo atiendo por teléfono en la cárcel. Bueno, la cuestión es, ¿análisis o psicoterapia? Para mí, análisis, porque yo no doy ningún sentido, al contrario, él da un sentido y yo lo desmiento. Me llama la abogada para decir, no, pero usted le está diciendo que no es eso. Yo no le digo que no es eso, pero él dice que lo que le pasó, veía pornografía infantil. Lo que le pasó es que su padre a los 7 años le enseñaba pornografía para que aprendiera cómo era la sexualidad. Y él veía sin excitación, dice, pornografía infantil. Tiene una hija que no, el juez no se la deja ver, ni en contacto con WhatsApp, no se la deja ver. Y él dice que todo esto partió de que el padre jugaba con él de chiquito con el pene, de que le hacía un juego con el pene y todo eso, y con la pornografía infantil. Y él quiere ubicar la causa en esos lugares. Y la abogada me llamó para que yo avalara la idea de que él, lo que le pasó y lo que él veía pornografía infantil era porque el padre le tocaba el pene de chiquito. Tonterías, tonterías, que fueron, ojo, tonterías para el lacanismo, donde la historia vivida está perdida. Todo lo que hacemos es construcción de la historia. La historia era importante, la historia vivida era importante para Freud. Lacan pasa todo eso por el lenguaje, y entonces lo que hay, interpretaciones de la historia. Los fantasmas eligen de la historia tales datos y excluyen a otros. O sea que la verdad histórica no existe. Digamos, por eso es muy importante saber que nos ocupamos de discursos, y sobre los discursos interpretamos y sobre los discursos trabajamos. Y en los discursos dividimos. Primera forma de la división. Y vamos y volvemos al teléfono. La división es primero entre lo que digo y lo que quise decir. Esa es la primera y nada difícil de lo que digo y lo que quise decir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno confronta a un sujeto con lo que dijo, muchas veces, recién, hace un ratito, estaba atendiendo a una persona que me dijo una frase y yo la confrontaba la frase. No, pero yo no pienso que es eso, me dijo. No pienso, pero bueno, yo irónicamente le digo, bueno, discutan entre ustedes. Una dijo tal cosa y otra dice que eso no es así. Muy bien, es una discusión entre ustedes, no conmigo, así que pónganse de acuerdo o no, etcétera. O sea, la primera división es entre lo que dije. Mataría a mis hijos, dice otro. Muy bien. Bueno, dice, es una exageración. Y yo entonces digo, mataría a los hijos. No lo dejo salir de lo que dijo. Tiene que enfrentarse a esa palabra que dijo, y enfrentar quiere decir no autocondenarse. Las resonancias que quiere decir en un padre que hable de matar a los hijos. Este hombre que está preso, que ama a su hija y su único sufrimiento es no poder contactar con ella, 2 veces dijo, tengo que matar a mi hija. ¡Tum! A mí cuando yo le digo matarla, sí, sí, digo, aclara, en el sentido de que me la tengo que sacar de la cabeza, porque si no, no soporto el sufrimiento de no verla. Sí, pero dijiste matarla. Y entonces hay que hacerse responsable de esas palabras. Esto es el psicoanálisis. El psicoanálisis no admite explicaciones de lo que dije, que de lo que dije, lo dije por esto, que exageré. No, 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 no. No hay no hay borramiento de lo dicho. Hay que enfrentarse a lo que se dijo. Y otro dato, y termino con esta historia, es las metáforas. Lacan dice que las metáforas tienen 2 sentidos. El sentido el sentido el sentido literal y el sentido figurado. Son dos sentidos diferentes.
El sentido figurado es el que le da el yo a la metáfora, lo que quiero decir con eso. Pero la metáfora tiene además un sentido literal. Aquí en la Argentina se dice estoy muerto de frío, para decir tengo mucho frío. O hace un frío de perros, también se dice. Bueno, esa forma de decir, que seguramente ustedes tienen las suyas, introduce el tema de la muerte para decir mucho. Estoy muerto de frío, muerto. Entonces, división quiere decir, yo quise decir que tenía mucho frío, pero ahora el tipo psicoanalista me dice muerto, cementerio, me dice cremación o tierra, este, con el cementerio. Y introduce la temática de la muerte, que introdujo la literalidad de las metáforas. Lacan dice, para nosotros el tema es la literalidad, ¿eh? La literalidad de la metáfora. O sea que tenemos dos elementos. Uno, la polisemia del lenguaje, que este, me voy a casar con Alicia, ¿no? Digo, es un ejemplo que doy en el libro. Entonces el analista, ¿qué dice? Lleva la escopeta para matar. Si vas a de casa, hay que llevar un arma de fuego para cazar. Y él quiso decir el casamiento, anillo, etcétera. Es un ejemplo que da Lacan también, no así exactamente, pero entre cazar y cazar es el elemento que da en el equívoco, en la interpretación por el equívoco. Lacan en el Ato Londra dicho. Y recuerden lo que dice ahí, es la ortografía define si se trata de caza o caza, si de cazar de armas o casarse con anillos. Son las dos variantes. Y la ortografía decide si es una o es la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que el equívoco el equívoco de las palabras, conduce a lo inequívoco. Esto es crucial. No conduce a más equívocos. No, no. Es A o B. Las interpretaciones por el equívoco terminan en inequívoco y después podemos en una de esas aclarar que lo inequívoco para nosotros es la escritura. Lo que se escribe no tiene más equívoco. Esta es la idea, pero en el análisis más avanzado. Estamos muy, muy al principio. División. Ahora volvemos al teléfono. Esto que cuento, ¿se puede hacer por teléfono, sí o no? Yo le puedo decir a un paciente que me dice, hoy hace un frío bárbaro, etcétera, sí, hace un frío de perro. Yo le puedo interpretar guau, guau, iluminando la idea del perro como perro, en su perritud, no como mucho, que es el sentido figurado. Por supuesto, esa es la interpretación lacaniana. El sujeto dice una metáfora y yo digo, le ilumino. Siempre la intervención es indirecta, sorpresiva, etcétera. Y entonces mi interpretación es wow, wow. Esa es la interpretación, pero después eso requiere muchas cosas. Una vez una persona me dijo, yo soy muy gaucha, queriendo decir muy, muy solidaria. Los gauchos acá, un signo de los gauchos es que zapatean. Entonces yo cuando se despedía, zapateé. Y me dijo, ¿qué es eso? Gaucha. Los gauchos zapatean. Bueno, y todo eso dio lugar a una cosa, que no terminó bien, porque ella se sintió que yo, subrayando gaucha, había destituido todas las cosas importantes que ella me había dicho. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno toma un dato, un rasgo, destituye todo lo otro. Para el tema que es crucial para todo esto, el rasgo, tienen un texto excelente que a lo mejor ustedes lo han leído, lo digo por las dudas, El imperio de los signos de Roland Barthes. Tienen dos textos de Roland Barthes que son extraordinarios para leer, muy interesantes y muy lacanianos. Roland Barthes tenía una consonancia muy importante con Lacan y con Miller, tanto que Miller dice que
todos creían que era una pareja gay, él y Roland Barthes, decían, cuenta milera veces. Lacan muchas veces cita esto en RCI, cita el imperio de los signos como un dato. Es cuando Roland Barthes retorna de Japón, escribe este libro. Yo dije, yo retorné de Japón 2 veces y no escribí ningún libro como escribió Roland Barthes, que era un tipo muy significativo. Bueno, lean por favor, para entender lo que es la escritura en Lacan, lean Roland Barthes, El imperio de los signos, y lean también Variaciones de la escritura. No de la literatura, Variaciones de la escritura. Es un lugar clave para entender qué es la escritura para Jacques Lacan, lo que dice Roland Barthes ahí. Bueno, pregunta entonces. ¿Esto se puede hacer por teléfono, hablando, sí o no? El teléfono tiene la particularidad que lo que se juega es la voz, ¿no? Y entonces, ahora primero tratamos de precisar un poquito lo que es el psicoanálisis lacaniano. Recuerden, discurso, nuestros pacientes, o nosotros como pacientes, discurso y nada de hechos. Y todo lo que estoy diciendo, todos los juegos de palabras, destituyen los hechos para hacer presente el discurso y las particularidades del discurso. Pregunto entonces, y me pregunto, todo esto que estoy diciendo, la verdad, yo lo hago todo el tiempo por teléfono, decirle a un paciente que me dice que hace frío y dice muerto de frío, este, eh, y decía, hablarle del cementerio o mencionar el cementerio, no veo ningún inconveniente en todo lo que... Y los pacientes que se retractan, que dicen, bueno, cuando este hombre que está preso me dice, tengo que matar a mi hija, y lo dice 2 veces, en dos momentos distintos, primero no me atrevía, la primera vez no me atrevía a subrayárselo, pero la segunda, como insistió en eso y ya lo conocía más y había una transferencia más importante, entonces le dije, ¿matar a su hija? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, la quiero sacar de mi cabeza. No me haga no me venga con aclaraciones. Matar a la hija. Cuénteme, hábleme de eso. Lo que surge ahí después son todas las fantasmáticas del sujeto en cuestión. Y si uno profundiza, habrá que ver todo el odio a la hija y vaya a saber todas las cosas que tiene ahí metidas. Por eso no veo ningún inconveniente de hacer esto hablando por teléfono. Ahora, muy importante, el teléfono es que es un agregado cuando hay imagen, ¿no? Pero estamos hablando del teléfono, que es lo primero que planteo en el texto. El teléfono es la voz. ¿Qué dice Lacan de la voz? Para entender esto, pueden leer el Seminario de la Angustia. Son dos seminarios, hay otros, pero 2 seminarios, donde Lacan habla de la voz y de los objetos llamados por él objetos A. Uno es la voz y el otro es en el Seminario de la Angustia, y el otro es de un otro al otro, que es otro seminario donde permanentemente habla de la voz. ¿Qué dice de la voz? Y de todos los objetos A, seno, heces, voz, y todos los que va nombrando él, y la mirada. Bueno, de la voz dice una cosa, la voz es áfona, o sea que la voz no se expresa en ningún enunciado. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, en este momento, para poder hablar, mi objeto a voz está velado por lo que hablo. Si irrumpe, trastorna mi transmisión. O sea, escucho algo que no es nada, tiene que ver con lo que quiero decir. Y de pronto se me irrumpe una palabra que alguien me dijo. Ejemplo, lo siguiente. Da França para o Reino Unido. Outro Bruna, dia, ministro do Bruna, Tempo, el micrófono, no, Bruna. El, no sé si hay chilenos presentes, pero yo atiendo unas cuantas personas de Chile. Y uno de ellos todo el tiempo me dice, che, huevón, no sabés lo que me pasó, ¿no?
huevón en castellano es una palabra agresiva. Es decir, pero hay un dicho en Chile que se dice, en Argentina se dice, che, boludo, 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 boludo. No es un insulto, era un insulto, pero se vació de sentido de agresión. Y es un acto cariñoso decir che, boludo. Es, en mi casa tengo vecinos, bueno, son todos boludos. Boludos quiere decir tontos, estúpidos, y es un insulto. Pero al vaciarse de sentido, escucho de al lado, che boludo, y del otro lado, che boludo. Yo digo, estamos rodeados de boludos. Pero está vaciado de sentido de agresión. Bueno, estas cosas, que quiere decir que hay un sentido que se pierde por la repetición. Entonces, la voz. Cuando la voz irrumpe como objeto, altera la transmisión. Es algo que irrumpe, que es una voz, que en la psicosis irrumpe con todo y en el sujeto neurótico puede irrumpir como algo que se me mete y entonces me pierdo lo que estoy diciendo porque me irrumpe el huevón que escucho de los chilenos que me hablan en términos de che huevón. Y me irrumpe eso, entonces me distraigo y me pierdo. Eso es cuando algo me habla. Cuando yo hablo y yo digo. Cuando irrumpe el objeto a vos, soy hablado por ese objeto. Esta es la idea. Y recuerden una cosa que Lacan dice, que los objetos A, léanlo ahí en el seminario de un otro al otro, los objetos A son profundamente corporales, no son simbólicos, son profundamente corporales. Digo porque en el seminario se discute qué quiere decir que es corporal. Si el objeto a voz está en juego y es corporal, allí está el cuerpo, el cuerpo está funcionando porque los objetos están presentes en el discurso y los objetos corporales entonces hacen presente el cuerpo para Lacan. Entonces, recuerden una cosa, no sé si vieron allí la revista Her, no la revista Her, sino la película Her, ¿no? Era muy interesante eso. Los efectos increíbles de una voz, está bien, era la de Scarlett Johansson, pero la voz y los efectos en el sujeto que recibe la voz, etcétera, un efecto múltiple y una creación que uno dice ya me quedo con la voz y no me quedo con los hechos, porque la voz crea todo un clima muy importante, erótico y amoroso. Por eso digo, cuando habla el objeto A, se invierte. No es que yo hablo, sino soy hablado, ¿no? Digamos. Y cuando algo aparece el objeto A mirada, no es que yo miro, eso es la visión. Es cuando yo miro, el objeto A está velado. Lacan ahí en el seminario de la angustia va a decir causa del deseo, cuando está velado. Cuando irrumpe, lo que tenemos es el objeto A que altera. Es una figura de lo siniestro freudiano. Recuerden, los siniestros freudianos eran los ojos de Coppelius separados de la órbita que aparecen ahí tirados. Eso es la mirada, que nos mira. Lacan dice otra cosa sobre el objeto a mirada. Dice, en el mar, navego por el mar en una canoa o algo así y aparece una lata. Lo no previsible en el mar. Una lata aparece y la lata te mira, no la miro. O sea que hay una dialéctica entre el objeto A que nos mira, que ese es el verdadero objeto a mirada, y cuando miramos nosotros. Cuando miramos, el objeto A está velado. Cuando hablamos, el objeto A está velado. Cuando irrumpe, somos nosotros sujetos divididos. Por eso el analista encarna muchas veces el sujeto dividido. La voz, entonces, que es lo que encarna el... Y díganme otra cosa, para los que no piensan que el psicoanálisis, el cuerpo, Miller mismo dice que el cuerpo encarna lo inasimilable del goce y todo esto. Cosa que no desmentimos, pero el cuerpo
Yo digo, pero tanta reivindicación de la presencia del cuerpo. Cuando ponemos a alguien en el diván, velamos los cuerpos, especialmente el cuerpo del analista. O sea que entonces, cuando velamos el cuerpo, ¿qué lugar ocupa el cuerpo? Digamos, es a pensar, porque con la voz, el teléfono, velamos el cuerpo también. Como en análisis cuando ponemos a alguien en el diván. Es decir, velamos la mirada, el cuerpo, la visión, y eso a veces complica a mucha gente que no puede sostenerse en el diván porque no ve al analista. Y muchas veces me ha pasado gente que dice, bueno, necesito que nos veamos. Bueno, es posible, eso acomoda su identificación, su reconocimiento y necesita una vuelta de visiones, no de mirada, porque la mirada es la que lo mira sin que esa persona vea. Y entonces soy mirado. Y a veces alguien necesita recomponer sus identificaciones un poco para seguir avanzando en el análisis. Hay que permitir que vuelva a sentarse el reconocimiento. Es decir, pero todo esto plantea un tema a la identidad. Recuerden que analizarse quiere decir desconocer, destituir las identificaciones. Y eso es un dato, Lacan lo llama falta en ser, y ese es un momento crucial de todo análisis, es introducir al sujeto en la falta que implica el movimiento de las identificaciones. Es un momento necesario de todo análisis, la falta en ser. Perdió los anclajes de su identificación. Si nos equivocamos y hicimos eso con un psicótico, arriesgamos que haga un desencadenamiento psicótico. Bueno, todo esto para mí puede ser dicho. Ahora les traigo el ejemplo contrario de la presencia del cuerpo. En el libro está contado. Esto es para los que no lo han leído. Cuando yo fui a ver al consultorio a Jacques Lacan, lo primero, la secretaria me hizo pasar, cuando estaba pasando para el lugar, atravesé un hall y ahí apareció Lacan de una forma muy extraña, en pantuflas de invierno y con lo que se llama un fumoir, como si estuviera en su casa, digamos, no atendiendo en un consultorio. Y no, el primer dato, se puso, yo iba cruzando así y él se me puso adelante, no me dejó pasar y me miraba, no a 3 metros, me miraba fijo, así, de frente. Y la verdad que yo no supe qué hacer, no me saludó, no me dijo buen día, ni bienvenido, nada de eso. Es decir, me miraba meramente y me mantenía la mirada. Yo no supe qué hacer, me salió. Eso se llama dividirse, ¿eh? Y ahora ya no es entre lo que dije y lo que quise decir, ese es otro tipo de intervención. Lacan con su cuerpo, si no estuviera su cuerpo no hubiera ocurrido eso. Me miraba y entonces, como no sabía qué decir, ni me decía que pase, ni me saludaba, ni nada, yo me presenté en francés, que no es mi lengua, es una lengua aprendida. En francés le dije que yo era argentino, que venía de Argentina, y lo venía a invitar a que viniera a la Argentina, etcétera, en nombre de una institución, la de Oscar Mazota, etcétera. No me dijo nada. Me miraba como si yo fuera un mono en una jaula, me miraba así, y yo hablaba, cada vez me sentía más ridículo. Es decir, no entendía lo que pasaba. Me desarticuló. Eso se llama división. Y me hizo la seña que fuera ahí, que era, después entendí que era una biblioteca que él tenía, no la sala de espera. Me senté en un lugar solo, así, a los 10 minutos reapareció, para mi desgracia, digamos, porque volvió volvió a hacer lo mismo, entró, se paró 1 metro mío y me miraba. Y no sabía qué hacer. Y lo que hice, todavía me avergüenza de lo que hice, porque le volví a decir, yo soy fulano de tal, vengo de Argentina, etcétera. Y le repetí lo mismo que le había dicho antes. Bueno, recién ahí me hizo una seña para que fuera con él al consultorio
entré pisando en el consultorio, estaban los nudos borromeos que los estaba trabajando, estaban en el suelo tirados y había libros, así que pasé por encima de libros y de los nudos que él estaba jugando. Bueno, eso es una experiencia, lo pongo como contrario a todo lo que digo, que el cuerpo puede estar como objeto A. Bueno, pero el cuerpo de él encarnó la mirada, no la visión, porque no me reconoció, no me miró. Y esa mirada no me reconocía. Hola, buen día, fulano, bienvenido, qué suerte que está por acá. Nada que ver, nada que ver. No habló una palabra, no me nombró, nada. Eso se llama no reconocimiento. Y recuerden, la radicalidad de la posición del analista es no reconocer. Por eso, muchas veces hay que poder hacerlo y hay que saber con quién hacerlo. Y Lacan trastornaba todo el tiempo eso. Si ustedes leen a los pacientes de Lacan, Lacan hacía cosas nada que ver con el analista pasivo, escuchando. Lacan pegaba patadas en el culo, dicen los pacientes de él, y entraba a la sala de espera llena de gente y decía, con esta histérica no se puede trabajar. Decía mientras le pegaba una patada, o salía por un balcón que tenía su consultorio y le gritaba a los pacientes que se iban. O sea, digo esto por el silencio, porque ahora voy al silencio, ¿eh? Que es más difícil por teléfono. Ese dato nunca hubiera ocurrido sin el cuerpo que encarne esa mirada, digamos. Los cortes de sesión, ¿se pueden o no se pueden? Bueno, los testigos que son los que participaban del seminario, varios de ellos dicen que les era más fácil cortar la sesión por teléfono que presencialmente. Podían hacer las sesiones más cortas y que les era más fácil. Bueno, distintas formas. Ahora lo que digo es lo siguiente. Digo que finalmente las cosas que yo escucho de psicoterapia o psicoanálisis, acá en Argentina había muchos que dicen psicoterapia es psicoterapia, por teléfono es psicoterapia. Yo digo, no, si hay división no es psicoterapia, si no hay sentido no es psicoterapia. Mi interpretación es que finalmente volvemos a lo que planteaba la Internacional, que no había psicoanálisis salvo en un consultorio privado con diván y el paciente acostado, rituales, parejas no, teléfono no, al final volvemos a lo que planteaba y volvemos a los estándares, es decir, a los estándar de lo que es psicoanálisis es privado. Yo creo que para un analista que ejerza el psicoanálisis, discurso y división, hay psicoanálisis en un hospital, hay psicoanálisis, a lo mejor no un análisis terminado, pero hay intervenciones psicoanalíticas. Es decir, hay intervenciones que son psicoanalíticas en cualquier lado. Y ahí me guío también por Sándor Ferenczi, que fue un transgresor a los rituales, etcétera, y caminaba con Freud mientras Freud le interpretaba cosas, etcétera, por las plazas. O sea, Lacan nos enseñó a sacarnos los estándares, los rituales, de cuántas sesiones debe ser y dejó todo eso a cargo del psicoanalista. Y por lo tanto, nosotros podemos usar y debemos cualquier recurso, pero teniendo en cuenta las limitaciones que eso puede implicar, si es que las implica. Yo, por razones de distancia, paciente que se termina un paciente, por supuesto que se termina por teléfono también. Todo puede ser hecho por teléfono. Hay algún tipo puede ser que haya déficit, pero también hay déficit cuando el paciente está acostado en el diván. Y estoy segurísimo, un sujeto que acá tenía importancia para la comunidad argentina, que nunca se había analizado y nunca había controlado a sus pacientes, decía, y los que lo siguen le creían, que por teléfono era psicoterapia. ¿Por qué era psicoterapia? No sé por qué. Porque era por teléfono y no era con un diván. Muy bien. El, Después, aquellos todos
agarraron finalmente el teléfono cuando no creyeron que era un mes y iba a ser un año o más la pandemia. Pero eso es también un tema de investigación. Es decir, que lo que falta, lo que sobra y si es sostenible así. Es decir, para mí tendríamos que pasar, pero no me quiero prolongar demasiado para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, lo que va en dirección a continuar un análisis. Después de la división, qué bien. Después de la división, después de la destitución de la voluntad de decir del paciente, lo que viene, ¿qué es? Es la asociación, el trabajo asociativo del paciente, no por el sentido, no asocio esto con mi papá. No, 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 no. Es la asociación con las palabras por el sonido. Entonces, si digo crucero, y estoy tratando de recordar un crucero que se hundió en Italia, y estoy hablando de eso, es decir, y asocio con crucero, el tema no es asocio con un crucero porque yo nací en un lugar donde hay barcos y eso no es una asociación verdadera, es una asociación por el sentido. Si digo crucero, la asociación posible es cero o cruz. Y si digo cruz y cero, voy por el lado de la homofonía, porque nuestro enemigo también es el partener del yo, que es el sentido. Y recuerden una cosa, o es el sentido, que es a donde se juega la psicoterapia, o es la escritura, o sentido o escritura. Recuerden que la escritura, digo y paro, la escritura, para profundizar esto pueden leer a Roland Barthes en lo que les dije, la escritura es un producto de significantes. O sea que el primer paso es un paciente que habla. El segundo paso, si lo conseguimos dividir, son significantes que lo representan, pero que no responden a su comunicación. Son significantes que lo dividen, etcétera, etcétera. Y el final es reducir esos significantes a letras. ¿Qué es la letra? Es algo que no se une a otros significantes, sino que queda fijo. Es una cuestión de una letra que ya no se asocia a nada. Eso se llama, al final, nombre propio. O sea que, ¿cómo decirles? No sé si ahí han leído a Clausewitz. Seguramente algunos sí o no. Estrategias de la guerra de un general ruso que es considerado la referencia de todos los militares en el mundo. Eso. De Clausewitz, todo el mundo pronuncia una frase, aunque no haya leído a Clausewitz. Quedó una frase. La frase es la guerra es la política por otros medios. Y ¿cómo se llama? El lógico, Wittgenstein. ¿Qué dicen todo el mundo de Wittgenstein? Otra frase es de lo que no se puede hablar hay que callar, que es la última frase del Tractatus Lógico-Filosófico. Bueno, esa decantación que no desconoce tomos escritos de Wittgenstein y demás, y que reduce todo a una frase, es la llamada operación reducción. Por eso un análisis empieza por reducción de palabras que se transforman en significantes y termina en reducción de significantes que terminan en letras. Las letras es fija, no se mueve y no tiene sentido de comunicación. Ejemplo de esto pueden leer, lo recomiendo siempre, lo recomendé ayer también, si se acuerdan de Moby Dick, Melville. Melville tiene un librito chiquito, no Moby Dick, que se llama Bartleby el escribiente. Bartleby el escribiente repite una frase que el que la escucha no entiende por qué la repite y qué quiere decir con eso, hasta que pierde que es preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, pero así se destituye el sentido de una palabra en repetición. Si yo ahora determino, empiezo a hablar y digo Bartleby, y ustedes me dicen, ¿Bartleby qué? Y yo digo Bartleby.
y ustedes me dicen, pero leemos Bartleby, Bartleby, digo yo, y Bartleby, y Bartleby, y Bartleby. Ustedes empiezan a desconcertarse, se desencadenó una psicosis o no se sabe qué, etcétera, porque solo repite, y Bartleby deja de ser para la comunicación y ser una palabra que me representa. Eso se llama letra. Es decir, es una palabra que tiene que ver con, que no comunica nada, sino que me representa y me cambia el nombre. A Bartleby, el escribiente, la frase que lo funda es como nombre propio, preferiría no hacerlo. Le cambió el nombre, el discurso que pronunciaba. Esta es la idea. ¿Se puede hacer esto por teléfono? A mí me parece que sin ninguna duda sí. Esta es la idea. ¿Esto implica que podría ser de otra forma? Sí, que hay limitaciones, sí, pero que todo esto que estoy diciendo se puede escribir en un análisis, se puede. Depende de la interpretación que uno haga. Recuerden que hay dos tiempos de la interpretación en Lacan. Un primer tiempo que genera significantes, que es el que decía se agrega un significante para destituir el sentido de lo que el paciente quiere decir, y un segundo tiempo que es un desaldo de lo que cae, que es las letras y demás. En el seminario 11, Lacan habla de los significantes nonsensical y asemánticos. ¿eh? Habla de eso, que es un antecedente de la letra. Nominación, nombre propio y todo eso son letras que han quedado del proceso de un análisis, que son letras sin sentido y que tienen como antecedente los fenómenos anideicos en la psicosis, que son fenómenos que alteran. Yo dije, si me aparece una de eso, se me altera la transmisión. El fenómeno anideico es un fenómeno que altera la coherencia y la secuencia de las ideas. Bien, paremos ahí, ahí se puede, hay que hablar de todo el psicoanálisis. Lo que yo quiero decir es, ¿se puede hacer estas cosas? Sí, sin ninguna duda, no veo ninguna dificultad. El cuerpo juega un papel y bueno, en mi experiencia jugó un papel que no hubiera ocurrido sin el cuerpo. El cuerpo gesticula, etcétera. Pero recordemos que para analizar, nosotros velamos el cuerpo, lo sacamos también. Y la pandemia sacó el cuerpo también con la virtualidad y el teléfono. La imagen lo restituyó, pero para mí lo más psicoanalítico es el teléfono, más que la imagen. La imagen es muy intrusiva, hace presente al analista en su mundo, al paciente en su mundo, etcétera. Y acá no queremos ver mundos, queremos escuchar palabras. Y todo lo que objete esa palabra, las palabras, hace dificultad para analizar. Por eso, en ese sentido, es muy puro la cuestión. En el libro digo, cuando empezó la pandemia, estábamos todos en la misma, y entonces los comentarios, y ahí muchos son testigos de esto, los comentarios eran, vio usted que está encerrado, también sí, y la vacuna y no la vacuna, y bueno, todo eso que se decía, era como, estamos todos en la misma. Yo sugerí que había que terminar con esa conversación de inmediato para el análisis. ¿De qué va a hablar hoy? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De la pandemia. Muy bien, hable de la pandemia y empezamos allí a hacer nuestro trabajo. ¿Le gusta el pan? Ya que habla de pandemia todo el tiempo, ¿a usted le gusta el pan? Mire que engorda. O sea, desplazamos la voluntad de decir. El análisis, recuerden, y el análisis lacaniano y el freudiano, Freud dice que el chiste es el vía regia al inconsciente y el juego y la diversión forma parte del análisis lacaniano. Recuerden que Lacan, cuando hacía su práctica de análisis, se divertía mucho, se divertía y mucho. Cuando dos personas que lo contaron en sus testimonios, hablaban de sus piernas, que no les gustaban las piernas, Lacan decía, levante la pollera que quiero ver. ¿No? Y por la motivación de Lacan para hacer eso, no lo sé, ni lo sabremos nunca. Lo que sabemos que eso, velada la motivación que no nos interesa ni la de Lacan ni la de nosotros, su acto fue hacer
visibles las piernas. Y le dijo, no están tan mal. Esto lo cuenta en su testimonio una y demás. Bueno, este, última cosa, el silencio, ese es más difícil por teléfono, porque si uno hace silencio, el teléfono a veces se corta y la comunicación se corta, entonces no se sabe si se cortó la comunicación. A mí me resultó más difícil eso, porque si hacía un silencio, entonces la paciente empezaba a decir, escucha, se cortó, y tengo que hablar, y decir, "Sí, no, no se cortó". ¿Entendés? Por eso ahí eso me resultó más difícil. El, te- el teléfono y no la presencia. Pero la presencia tiene también sus complicaciones, ¿eh? La presencia en estilo europeo es una cosa. Este, para un francés, el estilo presencial es un estilo de mucha distancia. Entre nosotros, y debo suponer entre ustedes, todo es mucho más amigable. Una persona que vivió en Berlín, que vivió 10 años en Berlín, que vivió en Roma, tiene un hijo en Roma, vive en la Argentina. Le digo, ¿qué hace acá con este caos que en la Argentina hay hoy? Dice, no, es que acá hay un contacto con los otros que no hay en ningún lugar del mundo. Es decir, vivió en San Pablo también. Dice, acá los hombres para presentarse se besan. Eso, ese beso de hombres grandes que se besan el día que se conocen, abre el camino a una comunicación muy abierta. Si uno se da un beso con alguien que recién conoce, de hombres grandes, no chicos, este, eso ya abre a que uno hable de todo, y hay una intimidad que no hay en Europa. Eso en análisis es complicado, porque ya instala como una consonancia entre el paciente y el analista que no es la distancia francesa. Miller, le he escuchado, le he presentado a un chico de 5 años y jamás se le ocurrirá abrazarlo, darle beso, le da la mano. ¿Aló? ¿No? O sea que hay otra distancia. La sala de espera de Miller, cuando hay mucha gente, que a veces hay 15, 16 personas y demás, es un silencio total cuando hay franceses. Cuando llegan españoles y otros de otros países, se arma un lío de chistes y esas cosas. Es otro mundo. Que a veces Miller entra a la sala de espera y grita, ¡silencio! Digamos, eso, no, franceses no hace falta eso porque están todos callados. O sea que hay algo de otro, de cada característica personal y de marca cosa. Esa intimidad no es muy buena para el análisis entre paciente y analista. Bueno, Vamos lá. Cristina, Paulo. si se entendió el 10% de lo que dije, está bien, ¿eh? No hace falta entender todo. Dá para entender bastante, a gente está acostumado. Bueno, muy bien. Las preguntas que quieran hacer, si puedo, las respondo. O portunhol é muito usado aqui. Cristina, liga o microfone. Cristina, liga seu microfone. Ah, Ligou. sim. Liguei. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, né? E, enfim, talvez a gente não possa fazer tantas perguntas, né? Mas eu só queria frisar, assim, agradecer muito as colocações, né? Precisas e rigorosas de Jorge Chamorro, né? E, assim, chamar um pouco de atenção para a relação com as nossas intenções, né, amplas, né, com esse seminário, que é essa dimensão política, né, que eu acho que a fala de Chamorro responde muito às questões políticas, né, que para nós se colocaram em relação à psicanálise no momento dessa eclosão da pandemia, né, e as consequências disso, como tivemos que responder a isso, né? Aí eu queria abrir para as perguntas e pedir que as pessoas apertassem a mãozinha, né? E talvez a gente não possa se estender muito, tenha que fazer perguntas breves, né? Para dar chance, enfim, de ouvir as respostas também. Paulo. Una pregunta. Cuando ustedes hablan de la política, ¿de qué se habla, digamos? ¿Qué abarca esta propuesta política?
No, no tengo claro cómo lo entienden. Esto es un espacio de política lacaniana, ¿no? O algo así. Esse é um espaço de discussão, né, de questões que dizem respeito vamos chamar assim, a ideia do que seria político para a psicanálise, né? Eu só quis frisar agora que esse desenvolvimento que você traz, que de alguma maneira ele foi suscitado, né? Foi produzido também vamos dizer assim, pelo real da pandemia, né, que nos obrigou né, a desdobrar isso e poder tirar essas consequências que você fez tão brilhantemente aí colocadas, né, porque foi uma prática que se impôs, né, No, para porque responder a um real nesse supongo que sentido. hablar de política, si se desliza la política política, a la política en sentido general, ahí es muy difícil, hay un problema. Este, y en la Argentina ni que hablar que hay otro problema, si las resonancias políticas se salen de la política del psicoanálisis, de la política del síntoma y se desliza a la política general, ahí inmediatamente aparecen las diferencias, Bolsonaro y Lula, Sim, todas esas sim, cosas. sim. Aham, aham, Eso aham. digo, me llamó la atención que lo tomen como política, porque eso implica siempre la potencialidad el psicoanálisis tiene que pensar la política, pero a mi entender, los psicoanalistas, por lo menos en la Argentina, tienen muchas fragilidades del deseo del analista y toman posiciones políticas dentro de la comunidad analítica. Y para mí, Sim, el psicoanalista tiene que interrogar a los políticos, de sim. cualquier orden. Por eso hay Sim. una discusión también que con el feminismo. Hay psicoanalistas que se dicen feministas y yo, un poco irónicamente, porque algunas de ellas son muy amigas, le digo, ¿sos psicoanalista o sos feminista? El deseo del Uhum. analista, la posición del analista no puede estar identificado ideológicamente, sino cómo analizan. Y Sim. Mas recuerdo, é um seminário sobre a política da psicanálise. Paulo, fala aí, você levantou a muy mão bien, física. É uma política da psicanálise, da ação analítica. E eu acho que você colocou muito bem, né? É, justamente quando se pergunta se há condições para fazer uma psicanálise pelo telefone. Isso, para mim, tem a ver com a política da psicanálise. Sim. Uhum. Agora, eu queria te fazer uma outra questão sí, sobre a questão do corpo, que às vezes me parece que se toma muito o corpo como extensão. E no, Lacan coloca extensión extensión, a maneira cartesiana, extensión. extensão e pensamento, não? ¿Cuál es la E pregunta sobre la extensión? que muitas vezes se toma o corpo apenas como extensão. Agora, o Lacan, na radiofonia, no Leturgie, ele aborda assim que é a incorporação do simbólico que faz o corpo do simbólico, não? Ele distingue entre corpo e órgãos, no que eu acho que ele retoma alguma coisa que é de Freud. O Freud, o Mal-Estar na Cultura, diz que a tecnologia aperfeiçoa os nossos órgãos. A voz com o telefone da época dele, né? O olhar com o cinema, que também é da época de Freud. Então, a gente não pode pensar que o corpo é extensão. Ah, bien. Né? Bueno, digamos, ahí en ese punto es hay que verlo en el primer tiempo de la enseñanza de Lacan, que el cuerpo es extensión, pero después el cuerpo es, si pensamos en el seminario 10 de la angustia, el cuerpo es zonas erógenas, no es un cuerpo unificado como el cuerpo con extensión, pero después vuelve con los nudos, vuelve al cuerpo imaginario. Y me parece que ahí está el tema en discusión. Por eso Miller dice que el análisis por teléfono no hace presente el goce que encarna el cuerpo del analista, ¿no? Digamos, no lo desarrolla mucho eso,
pero algo de eso, y que los análisis sin cuerpo, con el cuerpo de la voz solamente, son análisis simbólicos, que no incluyen la temática del goce. No lo explica, pero para mí la temática del goce no hace falta el cuerpo, es la escritura la que conecta el goce corporal. Pero bueno, él dice que él hace presente el goce del cuerpo, la presencia del cuerpo del analista. Pues, habrá que escucharle un poquito más lo que él desarrolla sobre eso. Pero el cuerpo es extensión, me parece, en las primeras formulaciones de Lacan y en las últimas, con los nudos también, es extensión y habla del cuerpo imaginario. Habrá que ver también cómo se cruza eso, porque en los nudos, para entrar en ese terreno complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo que el cuerpo está presente como extensión imaginario, está del otro lado, en el nudo simbólico, están las letras, que son las únicas que entran, es un simbólico no de significante, sino de letras, que son las únicas que penetran lo real, dice Lacan. ¿Cómo la penetran? Con las letras. O sea que ahí hay una combinación bien difícil, es un tema complejo, pero bueno, habrá que ir desarrollándolo. ¿Qué otra pregunta hay? Si no hay, nos vamos a descansar, no se esfuercen, ¿eh? Andrea, ¿no tenés una pregunta? Hola Chamorro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿No me harías Eh, una pregunta de lo que escuchaste? me quedé pensando que falta hace el silencio. Ah, Una vez que usted dice que es lo único que encuentra un problema mayor para el teléfono, ¿qué hace falta? ¿Hace falta? sí, una cosa, gracias porque justamente es algo que pensé decir y no dije. Muy buena lo que apuntaste. El silencio fue un síntoma del lacanismo que, digamos, terminó debilitando la función fundamental de la interpretación. Por eso el silencio no es estar callado y decir poco, que Lacan no hacía eso de ninguna manera, sino que el silencio es el silencio que lleva puesta toda interpretación. El silencio es el vacío que incluye toda interpretación, que no es la interpretación de la psicoterapia, que llena, acá por lo menos se formulaba, una interpretación de la psicoterapia tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir? Que señalaba algo y daba un sentido a ese algo. La interpretación lacaniana incluye un vacío. Si ustedes recorren todas las interpretaciones, todas tienen un vacío. Vamos a enumerarlas rápidamente. Interpretación oracular. La interpretación oracular no es va a pasar esto en el mundo o en su vida. Es el oráculo de Delfos. Si el oráculo de Delfos lo que hace es hacer ruidos, tira humo, hay distintos tipos de elementos, todos son elementos sin sentido. ¿Y qué se hacía con eso? El Pitias, los sacerdotes, interpretaban los ruidos. ¿Qué son? ¿Cómo se traduce eso al analista? El analista hace ruido, hace no, hace esas cosas y es el analizante el que interpreta los ruidos. Eso es la interpretación oracular. No dice nada, hace ruidos. O en algunos casos funciona como interpretación, por ejemplo, que el analista esté comiendo. Eric Laurent dice que el analista Eric Laurent era gordo cuando era más joven y que habló de comida y Lacan le interpretó, cuando se iba le puso así, se puso encima y le dijo, ¡oh! Le hizo así y que a partir de eso comenzó a adelgazar. Dice, son milagros, pero bueno. Pero,
Es decir, la interpretación, el oráculo, entonces, ruido, shh, ¿qué me quiere hacer callar? ¡Ah! Callar. Eso es el oráculo de Delfos. Hay que, ojo, pero eso requiere del otro lado que haya un analizante. ¿Eh? Cuando no hay un analizante, el oráculo de Delfos o cualquier interpretación en ese sentido puede ser sentido como una burla, como no entiendo, si le dicen eso a un obsesivo, no un analizante, va a decir, no entiendo qué quiere decir, no pago para que usted haga ruido acá. ¿Eh? Es decir, que ahí hay que tener muy claro que uno hace shh, y cuando el analizante del otro lado no dice me quiere hacer callar, quiere que me calle, no dice, asocié ese ruido con una goma que se desinfla. Psh. Y otro dice, no, psh, decía no sé quién para hacerme callar. O sea que la interpretación queda del lado del paciente, que llamado analizante, y no se queda diciendo qué le quiso decir el analista, sino que el paciente toma, interpreta el ruido que hace el analista y lo interpreta él. Por eso el analista nunca llena ese vacío, siempre hay un silencio para dejar que el paciente, analizante, no paciente, sino analizante, llene ese vacío con su fantasma, no con el del analista. Por eso la interpretación, cuando ustedes interpretan, revisan la interpretación. ¿Cuántas frases dijeron? Una máximo. Si dijeron dos, pusieron sentido. Psicoterapia. Por teléfono o presencial. Da igual. Una frase. Entonces, yo hago un ejercicio. Es decir, cuando alguien interpreta y trae una interpretación, digo, reducí todo lo que decís a una frase. Y eso es la interpretación. O a una palabra. ¿No? Y entonces es una operación muy interesante porque deja un gran vacío. Si uno dice blanco, el paciente dijo, bueno, esto, lo otro, y uno dice blanco. Y el paciente dijo blanco, pero uno se lo pronuncia de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que no dice por qué subrayó blanco. Dice y queda a cargo del paciente interpretar el blanco que él cree que el analista quiso decir. Y siempre es así, tiene que haber un analizante. El otro es la cita. Cito una palabra del paciente, como digo recién, pero no cito por qué, ni cito qué quiere decir eso. Cito lo que dijo. Fuego, fuego. Y el paciente analizante, si no es analizante, va a decir, no entiendo, ¿qué quiere decir con eso de fuego? Y el paciente analizante destituye a lo que quiere decir el analista, tiene un otro menos, que menos se espera menos. Entonces agarra la palabra y dice fuego, y entonces recuerda que él es un experto en el manejo de armas. Fuego, ¿no? Eh, y que después, interpretación dice Lacan, seminario 17, enunciación. ¿La enunciación qué es? Es una enunciación sin el enunciado. Y entonces es el agujero del enunciado y es el paciente analizante convocado a ponerle un enunciado a esa enunciación. La otra es interpretación por alusión. Habla del dedo de San Juan, ¿no? Señalando la alusión. ¿Qué es la alusión? Es decir, ¿y eso? Eso es. Sí, ¿por qué me dice esto? ¿No? Es una alusión a algo sin decir a qué. Siempre hay un vacío. Toda interpretación lacaniana tiene que encerrar un vacío, porque es lo que le da al analizante la posibilidad de interpretar y usar su fantasma. Si el analista dice esto, por qué, la palabra por qué y para qué son malas palabras para el psicoanálisis, porque están invitados a una explicación y demás. ¿Por qué o para qué? Aluden a explicaciones. Nosotros somos anti-explicativos. Explicar es para reforzar el yo, psicoterapia. María Inés, sí. Sim, primeiro agradecer, é muito claro, né? Você falou de uma forma muito clara, deu para entender aqui.
voltar, eu achei fundamental isso, voltar aos princípios da psicanálise, né? Exatamente sair do estándar da IPA, do SETI, etc. Então, é isso que nos guiou durante a pandemia, continua nos guiando para continuar atendendo pessoas que não têm possibilidade de ir ao consultório, né? Claro. Mas essa diferença que você fez com os exemplos do Lacan, e outros exemplos que a gente pode pensar. Agora, eu fiquei pensando uma coisa que só acontece presencialmente, que é alguma coisa que já começa a acontecer quando o analisante acha que ainda não começou a sessão, né? Ele chega e fala como se fosse ainda socialmente, e termina a sessão, ele levanta do divã e fala uma coisa por acaso, né? Que é assim, Sí. só parece que a sessão acabou e a sessão não acabou, e às vezes ali é o principal. Isso não acontece no telefone, né? Isso No, é mais difícil de acontecer virtualmente, né? Faz eso muita diferença, es bueno o es malo para vos, que no né? acontece. Que no acontece es bueno o es malo, no entendí bien. Acho péssimo, acho ruim que não aconteça, Claro. porque acho Bueno, que faz falta, porque parece que já acabou, que é a franja, que já terminou a sessão, e aí o obsessivo faz muito isso, né? Fala tudo certinho. Quando termina a sessão, levanta do divã e que vai falar o principal, né? Por claro. acaso, como quem não quer nada, né? Por teléfono es más fácil hacer el corte, ¿no? Este, Exatamente. yo lo hago cuando corresponde, respondo a eso diciendo "Shh", fin, y listo. No conversaciones posteriores a la sesión. Pero Você bueno, acha? tenés razón, por Mas às teléfono, vezes esse finalzinho na porta, eu lembro de alguém falando entre as duas portas, às vezes sí, esse finalzinho é interessante, né? eso, tenés razón, ilumina un paciente mío muy obsesivo, que es muy difícil terminar la sesión con él. Y cuando termino, me voy a la puerta y abro la puerta. Y él sigue hablando. Y le abro la puerta y le hago seña para que salga. Y de afuera me sigue hablando, ¿no? Uhum. Este, y por teléfono, ahora estuvo tiempo por teléfono y era más fácil, porque decía, bueno, fin, adiós, pum, cortaba. Y entonces no podía seguir el tipo. Muy bien. Tem isso importante, mas tem a outra coisa. Eu estou falando do outro lado, que às Sí, vezes isso que parece que a sessão acabou, às vezes é o principal. Eu já vi gente que fez ato falho já na porta. O ato falho o lapso só surgiu quando a pessoa estava na porta e eu só olhei e a pessoa se deu conta, né? claro. Então é interessante, né? A Eh, sessão a princípio já tinha acabado, né? Bien. Mas Yo não en la tinha. puerta, ¿sabés una cosa? En la puerta aprovecho para pedirle al paciente un ejercicio asociativo, Hum. ¿no? Para ver si fuera de la sesión, para que eso no desencadene asociaciones. Pero de pronto dijo algo, supongamos, hablaba de una persona ¿cómo se dice amarrete, que no le gusta gastar? Pão duro. Pon duro, muy bien. Entonces, supongamos que nombró eso y le digo, ¿qué? En la puerta, fuera de la sesión, estamos en entrevista, le digo, ¿a qué le suena eso? Y Uhum. me dice, bueno, a gente que no le gusta gastar plata. Entonces le digo, no, y le enseño a asociar. Acá sería amarrete, suena a birrete, que es lo que usan los sombreros que usan los soldados. Uhum. ¿No? Lacan dice así, hay que enseñarle a los pacientes a asociar, no se deja al paciente solo sin la asociación, como si supieran cómo se hace. Hay que enseñarles, darles ejemplos a asociar. Los pacientes no saben, aún los analistas, porque muchas veces los analistas transcurrieron por análisis sin asociación. Uhum. Cuando no hay asociación, no hay división, no hay, pero a veces Uhum. hay una cuestión así, que el paciente, aún los que
se analizaron mucho tiempo, no saben asociar, y menos por el sonido. Una curiosidad con esto del cuerpo, el teléfono y todo eso. La primera persona que vi en París, cuando fui a analizarme, la primera vez, que es una persona que conocí en la sala de espera, me invitó a cenar y demás, una de las cosas primeras que me dijo que Lacan la tocaba mucho, le tocaba el cuerpo, mucho. No quise entrar en detalles, pero lo que manifestó era eso. Y hay alguien más que dijo, en su testimonio de ahí, que en ese caso Miller la tocaba mucho, el cuerpo le tocaba. Complicado eso, ¿no? Digamos, están los cuerpos ahí y demás, y bueno, eso puede ser todo un borde muy difícil, ¿no? Y un borde que se presta a equívocos. Seguramente para Lacan tenía un sentido, pero no, finalmente lo que tenemos que entender es el acto que hizo. Después, por qué lo hacía, que le pedía a una mujer que mostrara las piernas o la tocaba, etcétera, y qué era eso. Eso define la paciente, ¿no? ¿Qué quería Lacan? ¿Qué era para ella lo que Lacan hacía? ¿No? Pero es un borde complicado, con resonancias difíciles a veces de regular para el analista y para el paciente. Los riesgos de la presencia del cuerpo sería. Pero Lacan hacía eso muchas veces. Bueno, ¿qué les parece si paramos, no? Sí. Salvo que quieran apremiantemente continuar, si no, paramos. Fala, Ahora Cristina tienen e que... Paulo, o que vocês acham? Eu acho que podemos concluir, né? Foi Paulo. Acho que podemos concluir, o Paulo pode concluir, né? E agradecemos muito ao Jorge, né? Chamorro, né? Espero que mañana nos salga un comunicado del Consejo de la AMP. La última vez que estuve en Brasil, que estuve haciendo un seminario en João de Pessoa y Campina Grande, 2 seminarios en la universidad de ahí. Al día siguiente salió un comunicado del presidente de la AMP y alguien más todavía que decía que los extranjeros que visitan países deben solicitar permiso antes de ir. Así que espero que mañana no salga una crítica a esta presencia acá. Não. Certamente não. Bueno, Mas aí é pelo Zoom. É pelo Zoom. no fue visita, fue Zoom, así que... Exatamente. Muy bien. O que você nos deixou de questões, nossa. Foi bom, muito bom, muito bom, Muito muito bom. Muito obrigada. Me alegro si les sirve para algo. Gracias. Chao. Até logo. Tchau. Bravo, Jorge. Bravíssimo. Bravísimo. Gracias. Gracias.